Que es analista político, licenciada en Sociología y profesora universitaria. Hola Celia, Nico Yacol, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias por atendernos, Celia. No, al contrario. Para charlar un poquito de estos 6 primeros meses de Mauricio Macri. Sí. Mira, en realidad más que darte tu opinión, les puedo transmitir, hasta donde permiten nuestros estudios, la opinión de la gente. Ajá. Que sería más objetivo dentro de todo, ¿no? Sí. No sé, una gente no es objetiva, pero el conjunto de gente sí, ¿no es cierto? Sí, digo, a ver, la opinión personal seguramente va a ser más subjetiva que aquella recogida a través de distintos estudios, y debo aclararles que esto que les voy a contar tiene que ver con estudios cualitativos, no les voy a dar números, que son el resultado de estudios cuantitativos. Eso mismo. ¿Sí? Mira, lo que nosotros venimos viendo a lo largo de estos 6 meses y como consecuencia de las medidas que se fueron tomando, es algo que seguramente no es una novedad, que es la percepción de una situación complicada, difícil a nivel económico, consensual tanto entre los que votaron a Macri como entre los que no lo votaron. Y también hay una demanda coincidente en ambos segmentos, que es que estas medidas debieran haber sido hechas con mayor gradualismo. Ajá. Eso ahora, ¿no es cierto, Celia? Porque antes, claro, a mí me llamaba mucho la atención, eran todos muy, ¿cuál es la palabra? Valientes, que venga y haga lo que hay que hacer. Y sí, iba a doler, ¿no? Pero había como esa demanda. El problema fue cuando lo hizo. Claro, que por un lado, apenas producida la elección, estaba la expectativa de que había medidas que se iban a tomar, pero no se sabía cómo. Y luego está ese periodo de 90 días de la luna de miel con el presidente, donde se le perdona todo, pero lo que pasa que más allá de eso ha habido un impacto muy fuerte en el bolsillo de la gente, y todos sabemos que es la variable más importante en la vida y en la organización familiar, ¿no? Entonces, esto ha generado modificaciones en la conducta de compra y de consumo, tanto de productos como de servicios, en las casas, hábitos, te diría, gente que ha dejado de utilizar el auto por el aumento de la nafta, gente que te dice, bueno, tengo el aire acondicionado, pero la verdad que lo miro como a un cuadrito, porque no lo pongo en funcionamiento. Es decir, ha habido cambio notorio en lo que es la conducta de compra y de consumo en los hogares. Te diría que aquellos que en el balotaje votaron por Cambiemos, en su mayoría todavía expresan apoyo al presidente, lo cual es coincidente con algunos datos cuantitativos que se han difundido. Sí, estamos hablando. Si bien es menor aquellos que uno relevaba apenas producida la elección y los primeros días de desempeño del Poder Ejecutivo, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo ha evolucionado o en realidad involucionado ese apoyo? Digo, su ritmo. No podemos decir que haya sido una sangría. No, te diría que hay un apoyo expectante, porque no nos olvidemos que en la Argentina la mayor parte de los hogares pertenecen al nivel medio bajo y bajo. Claro. Lo que uno denomina como segmento ABC1 es el porcentaje menor. Entonces, mayoritariamente volvemos al segmento que votó a Cambiemos, y ahora te hablo del otro. Hay un apoyo, como te decía, expectante, porque también lo que la gente se pregunta es hasta cuándo va a poder aguantar el impacto de estas medidas, con cierta desconfianza también a aquella manifestación de que no se van a producir más aumentos, porque en otro momento la han escuchado y sin embargo se produjeron. Y con un agravante, Celia, me parece que es que esa base de votantes de Cambiemos fue la menos beneficiada por las medidas de Cambiemos, y a la que Cambiemos menos le habla. Claro, esto hace, bueno, desde ya aquel... No Lilita, pero el resto. Claro, el grupo que votó a Scioli desde ya es muchísimo más crítico, e incluso son los que llegan a hablar de alguna posibilidad de estallido social, es decir,
que expresa el descontento, lo que ellos llaman calidad de vida, ¿no? Como que durante el gobierno kirchnerista han gozado de cierto bienestar que han perdido. El asado de los domingos con la familia, el poder salir a comer de tanto en tanto con sus hijos, o ir a un cine, a un teatro, y cosas muchísimo más primarias, como comprar determinados productos en el supermercado. Entonces, ¿Qué paradoja, Celia? Claro. Porque eso es, por un lado, muy importante, porque me vas a decir, ¿en qué otro lado está la vida más que en el asado con la familia los domingos? Es importante, pero qué poco que es también, ¿no? El asadito de los domingos, según como lo mires, materialmente... sí, bueno, pero era esto poco. Sumado al tarifazo, al aumento de la nafta, etcétera, ¿no? Acá hay un conglomerado, un combo de medidas que se han tomado en los servicios hogareños, en la canasta familiar y en el combustible. Entonces, gente que ha dejado de usar el auto también. Sí. O sea, no solo han dejado de hacer compras en el supermercado, como te decía, de usar el aire acondicionado o la estufa eléctrica, sino que también han dejado de usar el auto, y no te cuento aquellos que tienen que movilizarse todo el día en colectivo de un lugar a otro, que han sentido también un impacto muy fuerte. Entonces, esto hace que esta preocupación por lo económico, que incluye también el temor a la pérdida del trabajo propio o de alguno otro del grupo familiar, se hayan instalado, ¿no? Y lo que es notorio, hablando ahora de los que votaron al Frente para la Victoria, es que esta variable económica de alguna manera exculpa las denuncias de corrupción que se vienen manejando. Es como, viste, el roban pero hacen. Sí. Vuelve a surgir robaron pero hacían, digamos, a eso te referís. Pero hacían, claro, y bueno, sí, por ahí robaban, pero sabe, siempre hubo corrupción, todos los gobiernos fueron corruptos, y rescatan lo que fue el manejo de la agenda social por parte del kirchnerismo, que te diría que es el déficit más importante hasta el momento en lo que es el gobierno de Cambiemos. Yo creo que eso, Celia, de eso toma nota el gobierno, en no ir con los tapones de punta contra la corrupción, porque en los análisis que se han hecho de estos 6 meses, hay como ese dato consensuado, ¿no? Todos coinciden en que todo muy bien, hay causas que avanzan, etcétera, pero en el discurso público contra la corrupción no se ha ido con la firmeza que se esperaba. Sí, pero probablemente saben que la sociedad argentina no termina de demandar eso. No, la sociedad demanda eso. Lo que yo trato de explicar es que, comparado con el déficit económico, con el golpe en los bolsillos, exculpan al gobierno precedente de los hechos de corrupción, o de alguna manera lo disculpan. O sea, ponen la corrupción por un lado en funcionarios que rodeaban al expresidente, no en Cristina misma. Y aun cuando llegara Cristina, bueno, pero de alguna manera vivíamos mejor. Entonces, Celia, ¿no hay también... Sí. No, digo, ¿no hay también algo del orden de la dificultad de aceptar las desilusiones? Porque algunas adhesiones han sido emocionalmente honestas, digamos. Mirá, yo creo que es correcto lo que decís. Lo que ha habido también durante esta década de gobierno kirchnerista en la instalación de todo un sistema de creencias y valores muy fuerte en la sociedad. Te diría que hubo un impacto cultural, se podría decir. Fuertísimo, sí. Fuertísimo. Entonces, esto ha realmente anulado otros valores. Ha enceguecido con respecto a otras cosas que tienen que ver
justamente con lo que venimos hablando, en función de que, bueno, teníamos el asadito, podíamos ir al cine, ¿entendés? Sí. Que es cierto esto que decís de que siempre se dijo en la Argentina, o desde hace mucho tiempo, roban pero hacen, pero el acuerdo... Roban pero hacen, y algo tan viejo como decía Perón, la víscera más sensible es el bolsillo. Es el bolsillo, sí, que también se lo leía a Maquiavelo en algún momento. Y bueno, y fíjate que sigue vigente, pero de alguna manera sigue vigente porque esto ha sido muy brusco, muy fuerte. Sí. Sí, no, es decir, no hubo gradualismo. No. Ahora, no sé si el gobierno podrá con eso que uno intuye, pareciera ser en todo caso su salida, que es... yo entiendo que la situación económica está como está, en parte o en gran parte por lo recibido, digo, pero los gestores, aquellos con quienes la gente se enoja ahora por la cuestión económica, es el gobierno de turno. Su apuesta probablemente puede ser, bueno, entonces ya que están enojados, que la corrupción no me la endilguen a mí, sino el gobierno pasado, como un desfase, ¿se entiende? Se enojen conmigo porque gestiono mal esta economía, pero no se enojen conmigo por la corrupción, sino que sublimen ese enojo con el gobierno que se fue. Sí, es tal cual. Y bueno, por otro lado, más allá de que justifican que hay una herencia pesada, ya te digo, la crítica fundamental es no haberlo hecho en forma gradual. Mira, hay una frase que te sintetiza esto que te estoy diciendo. A veces hay frases que tira la gente que realmente redondean por dónde está el pensamiento de ellos, y es alguien que en alguno de estos estudios cualitativos nos dijo, es como haber puesto un carnicero dentro de un quirófano, ¿no? La cosa brusca. Sí. No delicada, digamos. Sí. Esa cirugía más minuciosa que hubiera hecho un impacto escalonado. Sí, ahí están los economistas que te dicen que no había sino esta posibilidad. Digo, toda una sección de ellos que te dicen solo se podía hacer de esta manera. Claro, pero bueno, el impacto en la gente ha sido muy fuerte, y esto quizá es lo que no se sopesó. Seguramente había más de una manera de hacerlo, yo tiendo a creer que no como existe casi una todas manera las única, cosas, sí, tal cual. Como todo, pero bueno, creo que es el déficit fundamental de este gobierno, es como que tanto los que lo votaron como los que no lo votaron, en lo que hace a los sectores medios para abajo, no ven que esté desarrollando una política que tenga en cuenta la agenda social. Y en ese sentido, tampoco ahora, porque ahora sí han anunciado cosas vinculadas con lo social. Ahora han anunciado lo de los jubilados, pero fíjate que se estuvo durante la campaña hablando del impuesto a las ganancias, que hubo un retoque muy mínimo. Digamos, si uno toma a las personas de 60, 65 años para arriba, obviamente representan el porcentaje menor. O sea que se ha tocado, y aún tampoco, ¿no? Esto está sometido a la aprobación del Congreso, pero en todo caso se ha iniciado una medida que impacta en un segmento muy pequeño. Lo que la gente está esperando es que el Ejecutivo se ocupe de ellos en su mayoría. Claro. Analía lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Analía? ¿Cómo estás? En ese sentido, ¿cómo se interpreta que a 6 meses ya de haber asumido el gobierno den marcha atrás con algunas medidas que toman? Porque, por ejemplo, no sé, en diciembre, cuando fue lo de los jueces que quisieron meter en la magistratura, dieron marcha atrás enseguida, y uno interpreta que, bueno, envalentonados quizá por la victoria, quisieron apresurarse con algunas medidas, pero en este tiempo no tuvieron, no pudieron analizar un poco la situación antes de tomar unas medidas y después dar marcha atrás sobre ellas, como por ejemplo con el tarifazo. Sí, seguro, llama la atención, ¿no? Es como que hay algo de ensayo y error, como que hago esto, bueno, pero si causa un impacto negativo, vuelvo para atrás. La gente lo está decodificando como poca capacidad de gestión, te cuento. Claro. No es que pasa sin efecto negativo esto en la figura del Ejecutivo. Claro. Porque al principio nos quedó claro que, bueno, ya el gobierno dejó claro que si se equivocaba daba marcha atrás, pero ahora ya medio que claro, no. Lo que pasa que, bueno, está bueno reconocer los errores y dar marcha atrás, pero como vos decís, si es una sucesión de errores,
uno supone que están gobernando, no están ensayando gobernar. Claro. Sí, sí, sí. Y esto es lo que, bueno, la gente también percibe y, como les decía, tiene un impacto negativo. Celia, ¿han podido auscultar, sí, esta campaña de la oposición a propósito de la ley antidespido, dicen uno, antiempleos dice otro, pero digo, lo que trataron de confirmar como escenario, digamos, esto de la crisis laboral tremenda, bueno, ¿hizo mella en el sentir de la gente? Digamos que lo de la ley antidespidos quedó confuso, no tuvo impacto positivo ni negativo el veto de Macri, esto no, porque tampoco quedó muy claro los fundamentos de la ley y tampoco la fundamentación del veto, ninguna de ambas cosas, claro, quedó clara en la mente de la gente. Y cada uno, te diría que opina respecto a la ley antidespidos y al tema de los despidos en general según su propio miedo a la pérdida del trabajo. Claro. Pero no añadió ni quitó nada, digamos. No, la verdad que no tuvo un impacto, te diría, no, como uno dice grotescamente, no midió, no hubo impacto, quedó como un tema difícil de comprender, como te decía, tanto las distintas posturas del oficialismo, de la oposición, la de Massa, quedó un poco más claro con respecto a la defensa de las pymes. Y cuando Macri da ese discurso en Cresta Roja, nosotros lo evaluamos concretamente y no quedaba claro por qué estaba vetando. Claro. Pero bueno, el veto como quedó como una facultad del Poder Ejecutivo, no es criticable desde ese punto de vista, y por lo que vimos no tuvo impacto. Celia, muchísimas gracias por esta charla. Al contrario, ustedes. Un saludo grande. Hasta luego. Era Celia Kleiman, que es analista política, licenciada en Sociología y profesora universitaria. Espacio publicitario. Concepto FM.